Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un fenómeno que es el más espectacular que se puede ver en el planeta Tierra. Primero me presento, saludo a todos los padres, alumnos de los colegios SEG y de la universidad. Soy José Ripero, el astrónomo de Ciudad Campo, y entonces vamos a hablar de este fenómeno tan espectacular que vamos a ser testigos después de 105 años de espera, porque el último eclipse total de Sol que se vio en España fue hace esos 105 años. Un eclipse es un fenómeno único que se ve en una franja relativamente pequeña de terreno y que la geometría de este eclipse es una geometría muy peculiar, porque la sombra del eclipse, la totalidad, viene de Siberia, Groenlandia, toca una esquinita de Islandia, entra por España, por cerca de La Coruña, y termina en Palma de Mallorca. Nadie del mundo lo va a ver menos nosotros, ningún europeo. Estamos hablando del eclipse total, no parcial, de la totalidad. Ningún europeo, ningún americano, ningún asiático, por lo tanto, las últimas estimaciones que he leído que van a venir, el número de personas se calcula entre 5 a 6 millones de personas para ver el eclipse, porque somos el único afortunado, el único país afortunado con infraestructura para poder ver el eclipse. Aquí tenemos los tres tipos diferentes de eclipses: el parcial, que no es el que vamos a ver el 12 de agosto, el anular, que le veremos el 26 de enero de 2028, y el total. Esto que se ve aquí, esta especie como de halo blanquecino, es lo espectacular de un eclipse total de Sol, porque únicamente se ve en los eclipses totales, exclusivamente. En los parciales y en los anulares no se ve. Todos los meses se da una configuración especial para ver un eclipse, y es cuando la luna está en fase de luna nueva. Si la luna está en fase de luna nueva y cumple, como ahora vamos a ver, una serie de pronunciamientos de la mecánica celeste, se produce la alineación perfecta entre los tres cuerpos, en este caso Sol, luna que se interpone y Tierra. Para los eclipses de luna, la que se interpone es la Tierra, pero vamos a hablar en principio de los de Sol. Entonces, todos los meses hay un día de luna nueva, cada 28,3 días, que son los meses lunares, lo que tarda la luna en recorrer todo su recorrido alrededor de la Tierra. Pero claro, como los planos orbitales de la luna y de la Tierra no coinciden, únicamente se produce la configuración necesaria, en este caso totalmente alineados los tres cuerpos, si la luna está cruzando lo que se llama el nodo ascendente y es cerca o es el momento de luna nueva, tenemos posibilidad de ver un eclipse total de Sol, lo que se va a producir el 12 de agosto al atardecer. Si en cambio tenemos que la luna está en su punto contrario y la Tierra se interpone, se puede producir un eclipse total de luna. ¿Veis? Aquí en este gráfico se ve que la luna está por debajo o por encima del plano, produce sombra, pero justamente la sombra realmente no cae lo que es en el sitio indicado, en este caso en la Tierra. Vamos a ver un pequeño vídeo ilustrativo del tema cortito de la National Geographic, así que para que lo veáis esto, porque esa es la explicación de por qué no todos los meses hay un eclipse total de Sol, puesto que todos los meses hay realmente pues esa configuración, la luna nueva. A solar eclipse happens when a new moon moves between the Earth and the Sun, blocking some or all of the Sun's rays from reaching the Earth. By cosmic chance, even though the Sun is 400 times Los wider eclipses se than the Moon, producen it's por una also 400 times afortunadísima farther coincidencia, away. que luego hablaremos, que la luna está Therefore, the two objects 400 appear the veces same size in our más sky. cerca de la Tierra que el Sol, pero es 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces, esa combinación es la que hace que se produzcan eclipses, ¿veis? Si la luna está por encima del plano, la sombra que proyecta no cae en la Tierra. Si está por debajo, que puede ser, pasa lo mismo. Entonces se tiene que dar esa configuración de que la luna esté cruzando los planos, lo que se llaman los nodos de la órbita de la luna, en una franja que no sobrepasa unos 250 kilómetros. El Sol es totalmente ocultado por la luna y es la franja de totalidad, como luego veremos.
4 tipos de eclipses, el total que veremos el 12 de agosto, la luna cubre por entero el disco del Sol, hay que protegerse. Yo en las charlas que da aquí en el colegio siempre he insistido mucho en el tema de la protección, con gafas, no gafas de sol que no valen, unas gafas especiales que se pueden comprar en cualquier óptica, son relativamente baratas y son necesarias para ver el eclipse. Tanto la fase parcial, en la totalidad lógicamente te quita las gafas. Luego hay otro eclipse que es el parcial, que también son bonitos, pero no se ve la corona. La corona exclusivamente se ve en los totales de sol, nada más. Como máximo, y ahora lo comentaremos, un eclipse total de sol puede durar 7 minutos nada más. Luego también hay que tener en cuenta otro efecto, que la luna hay veces que está un poquito más lejos, hay veces que está un poquito más cerca y no coinciden ambos diámetros. Y se puede producir lo que se llama el eclipse anular. No cubre por entero el disco de la luna al sol y no vemos corona, son eclipses bonitos. Ese eclipse es el que veremos el 26 de enero del año 2028. Se llama eclipse anular. Y luego están realmente los eclipses totales, que son el que vamos a ver el 12 de agosto. Trayectorias de eclipses, pues son muy aleatorias, ¿veis? En España no teníamos uno desde hace 105 años. Aquí está la trayectoria del 12 de agosto. Al año que viene, el 2 de agosto, vamos a también poder ver otro eclipse total en España. Entonces, obligatorio y no olvidarse nunca, protegerse. No valen inventos raros, como me han dicho que con el papel del chocolate vale para filtrar el sol. No, tienen que ser gafas especiales con unos filtros especiales muy densos que son seguros. No hace falta estar viendo continuamente el eclipse con cada 5 minutos en la fase parcial vas viendo cómo la luna va ocultando cada vez más al sol. Luego veremos un eclipse real, con imagen real, nada de inteligencia artificial, un eclipse que hubo el año 2009 en la India, yo le vi en China. Yo he estado, aprovechando que hablamos de China y la India, en 8 eclipses solares, porque cuando ves el primer eclipse, normalmente dices cuándo y dónde es el siguiente eclipse y cuánto dura, porque son tan espectaculares y duran tan poco que son una maravilla. Hay una serie de fenómenos, las perlas de Bailey, que ahora hablaremos de ellas, las últimas luces del sol que se filtran. Cuando el eclipse total empieza, las gafas fuera, filtros en los instrumentos que tengamos, cámaras, telescopios o prismáticos también fuera, y teniendo cuidado en función de la duración del eclipse para volverte a poner las gafas cuando termine el eclipse, que como máximo, vuelvo a repetiros, que son 7 minutos. Mucho cuidado con las quemaduras en la retina, que son irreversibles. Seguramente habrá casos de gente que tenga problemas después del eclipse porque no tome las suficientes medidas de seguridad. Siempre hay que estar muy seguro de protegerte, tanto nosotros como toda la gente que tengamos cerca. Si no tenemos presupuesto para comprar unas gafas, un filtro de soldador de los que venden para las máscaras de soldar también realmente puede valer. Así que vamos a seguir con la presentación. Entonces, ahora vamos a hablar de la trayectoria del eclipse que se va a ver en España. Seguimos un poco. A ver, ¿veis? Entonces, si no estamos en la zona de totalidad, la zona de totalidad es donde la luna cubre por completo al sol, ¿veis? O sea, este es un eclipse que hubo ya hace unos años en Estados Unidos, en la Baja California. ¿Veis? El observador en la posición ni se entera, porque no toca la luna al sol. Según te vas acercando hacia la línea de totalidad, el sol cada vez está más eclipsado. Y si estás justamente en esa franja de totalidad, ahí ves el eclipse total y ves la maravilla de los eclipses, que es la corona solar. Se me ha olvidado comentar una cosa, ¿veis? Que son realmente, esta es la corona solar. Vamos a ver, la corona solar ahí, en esta foto fija, parece un halo blanquecino normal, pero no es así. Son chorros de luz en movimiento. Entonces, es una cosa tan espectacular que no te la esperas, porque piensas que este halo realmente va a ser un halo fijo, pero ya os digo, son como chorros de luz en movimiento, ¿veis? Las fases del eclipse
pues tenemos el primer contacto, comienza la fase parcial, comienza la totalidad, puede tardar 1 hora más o menos. En los eclipses, y luego lo veremos en otro vídeo del eclipse, siempre hablo a la gente de que se fije en la luz, en las sombras, porque es completamente real tanto la luz como las sombras en un eclipse total de sol, teniendo en cuenta que este, por ejemplo, pues va a ser al atardecer, pero hay otros, el del año que viene, va a ser a las 11 de la mañana. Entonces, claro, los animales piensan que está anocheciendo. Es realmente espectacular y siempre hay que estar preparado. Y más si es tu primer eclipse, yo estoy recomendando a todo el mundo en las charlas que doy que se disfrute, porque este eclipse además es muy cortito y resulta que no merece la pena complicarte la vida con cámaras fotográficas, con equipos. Hay mucha gente con mucha más experiencia que luego realmente les puedes pedir permiso para sacar fotografías. ¿Veis? La trayectoria de un eclipse, mi primer intento de eclipse que tuve nublado, estuve cerca de Múnich, ¿veis? Las protuberancias solares, que son las explosiones superficiales del Sol, y aquí una imagen desde la estación espacial de la sombra del eclipse que se mueve sobre la superficie de la Tierra a unos 3.500 kilómetros más o menos. Estuvimos en Turquía, en el sur de Turquía, viendo un eclipse el año 2006, que ahora veréis unas fotos, y resulta que estábamos en el piso 25 del hotel, en primera línea de playa, y vimos venir rápidamente la sombra del océano que venía del Mediterráneo y de África, y es muy espectacular. Si estás en un sitio elevado, ves venir esa sombra oscura rápidamente, ¿veis? Mi primer eclipse positivo fue en junio de 2001, ¿veis? Yo siempre que voy a los eclipses organizo viajes aparte del eclipse. ¿Por qué? Porque nadie te asegura que el eclipse le puedas ver. Eso nos pasó en Australia. Pero a cambio, en Australia estuvimos 2 semanas viajando para Australia, buceamos en la barrera de coral y luego estuvimos 1 semana en Nueva Zelanda. Así que el viaje realmente no nos salió mal. La primera vez que vas a África, o te horroriza o no vuelves o te enamora. Yo me enamoré, he vuelto unas 10 veces más a África y fue maravilloso ese eclipse, sin ningún problema, ¿veis? Fotografías del eclipse de Zambia. Te diriges o ves en internet las fotos tan buenas que tiene gente con mucha experiencia y no te complicas la vida, ¿veis? Aquí tenéis la corona. La corona del Sol en cada eclipse es diferente. Son completamente diferentes en función de la actividad del Sol, ¿veis? Y por esta corona la gente viaja a la otra parte del mundo. Yo he estado en Australia, en China, en Chile, en Estados Unidos, para ver precisamente eclipses y la corona del Sol, ¿veis? Las perlas de Bailey fue un astrónomo inglés el que les dio realmente el nombre, ¿veis? Y son los últimos rayos de sol que se filtran por los valles y las montañas de la Luna antes de tapar por completo el disco del Sol, ¿veis? Y por eso se llaman las perlas de Bailey. ¿Veis? Una aquí, otra aquí, otra aquí. Así que las trayectorias de los eclipses. En 2006, fijaos, aquí estábamos en el piso 25, la corona preciosa, en el sur de Turquía. Lógicamente te intentas mover si tienes malas previsiones de tiempo, ¿veis? ¿Qué me pasó en este eclipse? Que vi que al lado de nuestro hotel había un noruego publicado unas fotos maravillosas del eclipse, le mandé un correo electrónico y le dije, oye, yo me dedico a la divulgación de la astronomía, soy profesor de astronomía en un colegio, ¿me das tu permiso para reproducir tus fotos? Me dijo que sin problemas y no te molestas en hacer equipos. Fijaos qué fotos tan maravillosas, el primer contacto cuando empieza la fase parcial, el cuarto contacto, así que y la corona, completamente diferente en cada eclipse, ¿veis? Te documentas cuando vas a un eclipse, ves estadísticas de dónde hace mejor tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el eclipse de China de 2009, pues íbamos a verlo a unos cerca de Shanghái y resulta que luego nos fuimos a 450 kilómetros de Shanghái porque las previsiones eran que iba a estar lloviendo como realmente estuvo. Por muchas estadísticas que te pongan, luego el tiempo en el eclipse del 12 de agosto, en principio, los que peores previsiones tienes de tiempo es Galicia, Asturias, pero quizá lo vean sin ningún problema y a lo mejor en Madrid o cerca de Madrid tengamos nubes. Es un poco lotería, ¿veis? La totalidad del eclipse, para que veáis, no es noche cerrada, eso es en totalidad, pero te cuesta ver un poco al que tienes al lado, ¿veis? Una foto de recuerdo y a disfrutar. La gente llora, la gente ríe, porque realmente en el vídeo lo veréis que es una cosa tan espectacular y que normalmente, pues, a no ser que seas muy loco y friki del tema de los eclipses, pues a lo mejor ves un eclipse en tu vida
En España vamos a tener la oportunidad de ver 2 seguidos, ¿veis? Las fases parciales del eclipse de China, aquí la corona que ya se ve que tuvimos algo de nubes, ¿veis? Y este es un eclipse también con una trayectoria muy peculiar, fijaos, nada más que se veía en sitio civilizado en la isla de Pascua y en el sur de Chile y la Patagonia, ¿veis? Y me gusta enseñar esta foto porque así va a estar el Sol en el horizonte, muy pegadito al horizonte, el 12 de agosto. Siempre estoy recomendando en todas las charlas que doy que se intente ir al sitio que quieras ver el eclipse o que planees ver el eclipse un día o 2 antes para asegurarte de que ves ponerse el Sol. Pero no que se acerque al horizonte, sino que se acerca, se va metiendo hasta que se mete, porque si no, te lo puedes perder. Un cuarto de hora, 20 minutos antes de la totalidad no te puedes poner a moverte porque te pierdes la totalidad. Entonces hay que estar seguro de que realmente el eclipse desde donde tú has elegido se ve, ¿veis? En Estados Unidos también maravilloso, un cielo azul, en Jackson Hole, en las puertas del Parque Nacional de Yellowstone, nos vimos todos los parques nacionales americanos en el viaje. En Chile también, ni os cuento, en los mejores cielos y más negros del mundo, en Atacama, esa cúpula que teníais ahí detrás del grupo del eclipse, pues resulta que alquilamos ese telescopio de medio metro y ha sido, en mis 50 años de observador impenitente del cielo, la mejor noche que he tenido porque el cielo de Atacama es una maravilla, negro, sin contaminación, y un telescopio de medio metro es una pasada, ¿veis? Aquí está la corona del Sol, como siempre. Este fue un profesor en una universidad americana que, claro, como le pagaba la universidad los viajes, es el récord, yo creo que para siempre, de una persona que haya visto tantos eclipses. Vio casi 80 eclipses, tanto anulares como totales. Y realmente, bueno, pues si los locos de los eclipses, pues tenemos siempre un poco de locura, ya realmente iba con camisa de fuerza porque fijaos, 80 eclipses que vio. La lista de los eclipses solares, este es el que vamos a ver el 12 de agosto, fijaos, Groenlandia, Islandia, Océano Atlántico y España, y nadie más lo va a ver. El del año que viene, ahí ya se reparte más la franja de totalidad. España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí. El problema, yo os digo, del 12 de agosto es que Islandia suele tener malas previsiones de tiempo, Groenlandia, pues hay que tener cuidado con los osos polares y Trump, y luego realmente el Océano Atlántico, bueno, pues hay ya expediciones en crucero que van a ver el eclipse, y España. Entonces en España, época de vacaciones, en España se vive bien, se come bien, se bebe mejor, y a los españoles les gusta mucho la juerga, pues voy para allá y de paso veo el eclipse. Lo que yo hago y como yo mucha gente, ¿veis? La trayectoria del eclipse de hace 2 años en Estados Unidos, que yo al final no fui, no salió la expedición, y veis, si no coincide la distancia de la Luna con respecto a la Tierra y la Luna es un poquito más pequeña de lo normal, se produce lo que se llama un eclipse anular de Sol. No cubre por entero el disco del Sol, son bonitos, pero no se ve la corona solar. Entonces, esos eclipses, ese tipo de eclipses es uno que vamos a ver el 26 de enero del año 2028, ¿veis? Se llaman eclipses anulares. ¿Veis? Un eclipse anular, si tienes suerte, te puedes buscar un buen emplazamiento y fijaos qué foto hizo en los mares del sur del eclipse, con unas palmeras de fondo. Veis que el Sol es un poquito más grande que la Luna, porque la Luna está un poquito más lejos de la cuenta y resulta que el tamaño que tiene la Luna no coincide exactamente con el tamaño del Sol y por eso son anulares. Son bonitos, pero para nada se ve la corona. La corona se ve exclusivamente en los eclipses totales de Sol, nada más, en la franja de totalidad. Luego hablaremos despacito del eclipse del 12 de agosto, por ejemplo. La línea sur del eclipse del 12 de agosto, de franja de totalidad, pues es en la zona de La Moraleja. En Plaza de Castilla ya no se va a ver corona solar. Y fijaos que de La Moraleja a la Plaza de Castilla no hay nada, pero ya es suficiente distancia para no ver la corona solar. Por lo tanto, hay que estar muy seguro, como ahora vamos a comentar, que si te tienes que mover, estés en zona de totalidad.
Yo me acuerdo que hace unos años, en el eclipse que fuimos a Chile, la agencia de viajes que me prepara a mí los viajes a los eclipses, me dijo, mira, nos ha mandado de Chile nuestro corresponsal un viaje de una agencia que ha organizado. Miró el viaje y compruebo para mi gran sorpresa de que desde donde iban a ver el eclipse no se veía totalidad. O sea que hay que asegurarse que efectivamente lo ves, ¿veis? Un eclipse que hubo el 3 de octubre de 2005, que a lo mejor ha habido bastante gente que lo ha podido ver, ¿veis? Pues ese fue una casualidad de que justamente la línea central del eclipse, donde más dura el eclipse, pasaba por la plaza de Cibeles. Lo único que, bueno, pues consultar un día o dos antes del eclipse, del 12 de agosto, para saber dónde, si os tenéis que desplazar. Están hablando de cortes de carreteras por la cantidad de gente que va a haber en movimiento. Están recomendando que la gente esté el día anterior al eclipse a donde vaya a ver el eclipse. No decir, bueno, pues como el día del eclipse y en el coche me acerco. Seguramente no te vas a poder acercar porque el tráfico va a estar realmente muy endemoniado, ¿veis? Yo me acuerdo que en este eclipse, pues con alumnos y amigos míos les dije, hoy no sé si vamos a comer marisco o paella. ¿Por qué? Porque o tirábamos para Galicia o tirábamos para Valencia. Al final, ¿qué pasó? Que comimos cocido porque lo vimos en Alcobendas, o sea que no hubo problemas, pero te tienes realmente que mover. Eso nos pasó en China, y en China estábamos a 450 kilómetros y pudimos ver 4 minutos del eclipse más largo del siglo. Pero bueno, ¿veis? Fotografías del eclipse anular, el de 2005, aquí desde el Retiro, ahí está la luna, ¿veis? Aquí perfectamente centrada. 5 minutos pueden durar los eclipses. Y veis, vamos con el que nos interesa, el del próximo 12 de agosto. ¿Veis? La trayectoria en esta franja, que me parece que tiene unos 185 kilómetros de diámetro, en esta franja es donde exclusivamente se ve el Sol totalmente eclipsado. Y por lo tanto, se va a ver la corona solar, el halo, la parte más externa de la atmósfera del Sol. Entonces, el eclipse termina justamente pasado Menorca. Entonces, en esta franja que tenemos aquí, pues resulta que se ve la totalidad siempre en función de lo cerca o lo lejos que estés de la línea central. La línea central es interesante siempre estar cerca de ella. ¿Por qué? Porque es donde más dura el eclipse. Y como este eclipse tiene una geometría un poco peculiar, pues resulta que también es un eclipse cortito, ¿veis? En Gijón, 1 minuto 50, en Burgos, 1 minuto 48, en Castellón, pues 1 minuto 34. Entonces, en general, en este eclipse, cuanto más hacia Galicia y Asturias, más dura el eclipse y más alto está el Sol, pero las previsiones de tiempo en principio son peores. Cuanto más hacia Valencia, Castellón y Mallorca, el Sol va a estar más bajito, el eclipse va a durar un poquito menos, pero las previsiones de tiempo son un poco mejores. Hay que intentar combinar la cuestión de altura, de duración y sobre todo de previsiones del tiempo, porque las previsiones del tiempo, pues a mí ya me han anulado 2 eclipses, el de Alemania y el de Australia. No los pude ver por nubes y no tuve posibilidad de moverme, porque resulta que en el de Australia, cuando quisimos salir del resort donde estábamos, la policía había cortado la carretera. Entonces, eso también puede pasar ahora en el de España. ¿Veis? Te documentas, miras estadísticas del tiempo, que las hay. Fijaos, por ejemplo, pues España es la zona que teóricamente tiene mejores previsiones de tiempo. Aquí, pues chungo, 70-80% de nubes, en Groenlandia, en Siberia. Entonces, en España, donde mejores previsiones de tiempo, ¿veis? Fijaos aquí, la zona norte es la que en principio podría tener más nubes, en principio, que también son estadísticas, y la parte, pues a partir de León, Valladolid, Palencia, Burgos, Teruel, Zaragoza, Valencia y toda esa zona, es la mejor en principio para el tema de posibilidades y previsiones de tiempo en principio favorables, que todo esto es muy teórico porque luego puede ser que realmente tengas nubes, ¿veis? La franja otra vez. Entonces, yo he hecho un documento que sé, pues, a ver si lo podemos subir a la página web o ya de alguna manera para que la gente lo tenga. Se lo he enseñado también a los críos, porque claro, cuando he dado las charlas a los alumnos de aquí del colegio, pues todo, yo voy a estar en tal pueblo. Entonces,
para prevenir realmente que te estén ahí matando, preguntando dónde van a estar. Si está cerca de cualquier capital de las que tenéis aquí, pues se va a ver el eclipse. Por ejemplo, en Orense no se ve, en Vigo y Pontevedra tampoco, en Santiago de Compostela tampoco, en Madrid capital tampoco. O sea que todo lo que esté al sur o al norte de esta franja, en Bilbao por un pelo lo ven, ¿veis? Pero, por ejemplo, en Pamplona no, en San Sebastián tampoco. Estamos hablando de totalidad, cuando el sol está totalmente eclipsado, ¿veis? Castellón de la Plana, muy bien. Valencia también muy bien. Si se puede acercar un poquito a la línea central, en un eclipse más largo no hay problemas, pero en un eclipse realmente que dura tan poco, 30 segundos, sí es un tiempo a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí en Alcobendas vamos a tener 30 segundos de totalidad, pero si te vas a la Cabrera, en la base, pasado realmente pues Buitrago de Lozoya, bueno, antes de Buitrago de Lozoya ya tienes casi un minuto. Entonces, aunque os parezca mentira, ganar 30-45 segundos en un eclipse, siendo tan corto, merece la pena el intentarte mover. Otra cosa es que luego puedas, ¿veis? Aquí tenemos la franja, este es un mapa muy famoso en el Google Maps de los eclipses. Ahora veréis la página web donde os lo podéis consultar, ¿veis? La línea central es donde más dura el eclipse y conviene, si se puede, pegarse lo más posible a esta línea central, ¿veis? Límite norte, límite sur. Madrid, ya os digo, límite sur por La Moraleja. Plaza Castilla, ya no se ve el eclipse. Leganés, Parla, todo eso, eclipse todavía más parcial, ¿veis? Bilbao está en el límite. Me parece que en Bilbao tienen, no sé si son 15 o 20 segundos de totalidad. Que bueno, no está mal, pero es lo que hay. En Santander tienen más, en Gijón y Oviedo también, ¿veis? León también tiene una duración de eclipse porque está muy cerquita de la línea central. La zona de Burgos y Lerma, que por ahí también pasa la línea central, pues hace ya bastantes meses que todo el tema de habitaciones y lo que es hostales y casas rurales, el otro día leí que están pidiendo por una habitación que en su momento, si no hay eclipse, pedían 100, 125 euros, están pidiendo 3.000 euros para la noche del eclipse. Y casas rurales enteras han pasado de valer 300, 350 euros a 6.000 euros, de las masas que va a haber realmente, porque ya está reservada desde hace mucho tiempo pues toda la zona de la totalidad, porque yo os digo que somos el único país del mundo en el cual se va a ver el eclipse en buenas condiciones. En Madrid parcial, casi se va a ver total, pero el casi, el 99,8% de sol eclipsado, pero no se va a ver corona. En Alcobendas, ¿veis? Pues en Alcobendas, aquí están los datos, estas son infografías que ha sacado el Instituto Geográfico Nacional. Si ponéis ign.es, ahí llegaréis a la página del trío de eclipses, ahí tenéis toda la información que queráis, y veis a las 20:32, por eso tenemos que estar seguros de que vamos a ver el sol cuando se esté poniendo, porque está tan bajo, que realmente si cualquier edificio, cualquier zona arbolada, un pinar, cualquier cosa te puede impedir ver la totalidad. Y ya os digo, a las 8 de la noche no te puedes poner a moverte por el problema que tienes de que va a ser difícil poderte mover. En Alcalá de Henares la totalidad dura un poquito más, 40 segundos. Es más o menos la misma hora, 8:32. En La Cabrera, igual hora, pero fijaos, aquí ya tenemos casi un minuto más que en Alcobendas. Os puede parecer una tontería lo del minuto de más, pero yo os digo que en un evento que dura tan poquito, un minuto se nota mucho. Recordad que como máximo un eclipse total de sol dura 7 minutos, debido a que la sombra que proyecta la luna sobre la Tierra se mueve a esos 3.500 kilómetros por hora, ¿veis? En Aranda de Duero, como nos vamos acercando a la línea pues central, pues ya tenemos que dura 1 minuto 42. Yo a los niños, a lo mejor a algún padre, perdonadme, les estoy diciendo que convenza a los niños a los padres para ir a comer pues corderito a Aranda de Duero y ver el eclipse desde allí, porque realmente es un viaje muy bonito. En Lerma es donde mejor se podría ver el eclipse, porque justamente por encima de la ciudad de Lerma, que es una ciudad que está a unos 30 kilómetros al sur de Burgos,
tienes justamente la máxima duración, 1 minuto 45, la totalidad, ¿veis? Veis en Burgos un poquito más corto, pero por eso toda la zona de Burgos se ha vendido y la provincia, porque realmente es donde más va a durar la totalidad, y también las previsiones del tiempo son muy buenas. Si os queréis mover, sigo diciéndoos que intentéis realmente. Yo, por ejemplo, voy a un pueblo de Guadalajara con unos amigos a ver el eclipse y vamos a hacer noche el día anterior, porque no nos fiamos de que el día del eclipse no haya restricciones de tráfico. Pensaréis que soy un catastrofista, pero ya me daréis la razón cuando se acerque. Yo, que tengo experiencia de haber estado en eclipses, y más este, que se ve en una franja exclusiva en España, hay que tomar muchas precauciones, porque realmente la mañana del eclipse va a haber un movimiento y un tráfico en las carreteras increíble, de que la gente se mueva, y más en las previsiones. Claro, si estás, por ejemplo, en Galicia o en Asturias y las previsiones son de mal tiempo, te intentas mover ¿hacia dónde? Pues hacia León o hacia Madrid o Burgos, si las previsiones son mejores. No te vas a quedar en donde hayas estado intentando observar el eclipse diciendo que mala suerte tienes. Yo, por ejemplo, cuando nos vamos a los viajes fuera de España a ver eclipses, ya sabe la agencia de viajes que el día del eclipse yo soy el jefe de la expedición y se hace lo que yo diga. Y ya sabe que tenemos el derecho a el autobús a moverle donde queramos. Eso nos pasó en el eclipse de China, que resulta que estuve 3 horas por la tarde anterior al eclipse con el guía, y elegimos al final un sitio que nos llevó a 400 kilómetros de donde íbamos a ver el eclipse. Vimos afortunadamente 4 minutos, porque te tienes que mover, porque te estás jugando el eclipse, ¿veis? Las páginas web, pues aquí las tenéis, ¿veis? Estas son las trayectorias de los eclipses en Google Maps. Xavier Juvier con B y con X Xavier, ahí tenéis la lista de todos los eclipses, ¿veis? Y luego el trío de eclipses tiene una página web fantástica, el Instituto Geográfico Nacional. Pincháis ahí, bueno, si queréis incluso podemos pinchar, ¿veis? Ahí le tenéis la página web. Eclipses visibles en España, 2026, 2027, que va a haber otro, y 2028, ¿veis? Entonces ahí incluso tú pones el sitio donde vas a estar, y como el Instituto Geográfico Nacional tiene toda la cartografía de España, pues ¿qué pasa? Te dice si vas a ver el eclipse, si no le vas a ver, porque ellos saben el pueblo que tú pones, si está realmente en una zona rodeada de montañas, si está en un alto. Entonces está muy bien. Y esta es una página fantástica con mucha información, ¿veis? Tiene cada eclipse sus páginas, pues todas las localidades, las trayectorias, así que... Y esta vale para los 3 eclipses que vamos a ver, tanto el del próximo 12 de agosto como realmente los siguientes, ¿veis? El del 2 de agosto del año que viene, un lunes. Este lo van a ver pues en el sur de España, Cádiz, Málaga y de ahí para Tarifa. Este no va a ser un eclipse tan peculiar como el del 12 de agosto de este año. ¿Por qué? Porque se ve en una franja mucho más extensa, ¿veis? Se ve en España, se ve en Marruecos, se ve en Argelia, se ve en Túnez, en Libia y termina en Egipto, ¿veis? En España, pues toda la gente, el otro día con las charlas, había gente que gritaba bien, bien, porque hay mucha gente que sus padres, los padres de los alumnos, pues veranean en la Costa del Sol. Marbella, Fuengirola, toda esta zona va a tener totalidad, ¿veis? En Málaga, 1 minuto 41. En Tarifa, 4:40. Ahí lo que pasa es que estarán todos los de las tablas de surf y toda la gente amontonada, porque en España va a ser el sitio donde más va a durar la totalidad. 4 minutos 40 segundos ya es totalidad. Yo me voy a Túnez, que gano casi 1 minuto con respecto a Tarifa. ¿Veis? En Cádiz se va a ver total, en Málaga se va a ver total, en Madrid parcial, en Melilla también se va a ver total, ¿veis? En Melilla 4:34, en Ceuta 4:50. Problema de Ceuta, que si tienes nubes, pues tienes el problema de los transbordadores, porque o te lanzas a ir por Marruecos siguiendo la sombra, o si quieres volver a España tienes que cruzar el estrecho. Entonces ese es el problema que hay, que muchas veces cuando te vas al extranjero tienes que tener en cuenta las carreteras. Yo me acuerdo
que estuve a punto de irme en el año 1994 a un eclipse a Bolivia y me documenté, cogí mapas y dije, hombre, mira, aquí tengo una buena carretera, la Pan American Highway. Resulta que ves las fotos de la Pan American Highway y vamos, cualquier camino rural que tengamos en España es una autopista al lado de aquella carretera, sin asfaltar, llena de piedras, o sea, que una locura. Entonces, mucho cuidado, si vais al extranjero a ver eclipses, documentaros para saber cómo está el tema de carreteras, ¿veis? Esta es la zona del FAS, donde yo voy a ir a ver el eclipse, la línea central, como siempre, el azul, ¿veis? Y donde más dura el eclipse es cerca del Luxor, en el Valle de los Reyes y cerca del Valle de los Reyes. Problema, que el 2 de agosto, a las 2 de la tarde, que es el eclipse en Egipto, se calculan temperaturas de 50 a 51 grados. Con esas temperaturas, vamos, hasta los lagartos del desierto llevarán una buena cantimplora. Entonces, mucho cuidado. Todos los barcos de recreo, algo que flote, desde hace ya tiempo están prácticamente reservados porque va a haber, el Nilo casi yo creo que no se va a ver de la cantidad de barcos que va a haber navegando por el Nilo y viendo realmente el eclipse, ¿veis? Es el 2 de agosto del año que viene, va a ser muy largo, el segundo más largo del siglo, ¿veis? 6 minutos 26 la totalidad. Merece la pena en Egipto, pero claro, hay que pensárselo con los 50 grados. Y luego el 26 de enero del año 2028 vamos a poder ver un eclipse anular, no vemos corona, pero se ve muy bonito el eclipse, ¿veis? Madrid, para variar, no lo va a ver, ¿veis? Pero se ve Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, pues Huelva, Albacete, Teruel, Tarragona, Barcelona, aunque ya aquí el sol estará muy bajito, ¿veis? Fijaos, por ejemplo, Madrid, que está en los vértices de 2 eclipses, pero no va a haber ninguno de los dos. Madrid capital me refiero, ¿eh? Así que el Albacete, que es un buen sitio para verle, pues veis el sol bajito. Pues nada, te buscas un sitio altito con el horizonte de la puesta de sol despejado y a disfrutar del eclipse, ¿veis? El eclipse anular de sol que se va a ver en Sevilla y el eclipse parcial de sol que se va a ver en Madrid. Bueno, y llegamos a una parte fundamental en el tema de la observación de los eclipses, que esto he hecho mucho hincapié con todos los alumnos a los que les he dado la charla, tomar las suficientes medidas de seguridad y no pensar que realmente nos estamos pasando. Ha habido muchos niños que me han dicho que por qué he puesto lo de Observing the Sun con llamas. Digo, porque con el sol hay que tener mucho cuidado, produce quemaduras. Y así realmente no se os olvida. Así que usar filtros homologados, tapar prismáticos, telescopios, no poner inventos raros de que me han dicho que con un papel de envolver o con... Nada. Filtros que estén homologados, que cumplan una normativa de la Comunidad Europea sobre protección de radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Si te dicen que tienes que poner un filtro de 2 capas, no seas rácano y pon las 2 capas, si te lo están diciendo. Tapa todo, protege todo, porque realmente puedes tener problemas. Y hombre, se te puede a lo mejor, pues una cámara fotográfica a lo mejor se te puede averiar, pero aquí lo peor es esto, que tengas o se te produzca alguna quemadura en la retina. Yo, para que cojan miedo, y prefiero que cojan miedo, les digo que una quemadura en la retina es como cuando, que casi todo el mundo lo ha visto, cuando se produce un corto, cómo quedan los cables. Pues una cosa parecida les digo yo, aunque es un poquito exagerado, que puede pasar con los nervios ópticos si no tomas protecciones, porque ya os digo que habrá gente que tenga problemas serios por observar el eclipse del 12 de agosto sin la suficiente protección. Es muy fácil, gafas homologadas en cualquier tienda de óptica, Óptica Roma, cualquier tienda grande, tienes realmente estas gafas homologadas con la norma ISO, ahora me parece que andan por unos 6-8 euros, hay que comprarlas ya, porque se van a agotar, ¿veis? Que no tenéis filtro o posibilidad de gafas, pues un filtro de soldador, me parece que hay hasta grado 20, que realmente son muy densos. Inventos raros como un disquete o papel aluminio, no sé, quita. Hay que realmente asegurarse porque te estás jugando el ojo. Entonces, suficientes medidas de protección. No hace falta estar continuamente mirando el sol, aunque tengamos las gafas. Con observarle cada 5 minutos vamos viendo cómo va creciendo la fase
parcial hasta llegar a la totalidad, ¿veis? ¿Que utilizamos prismáticos? Pues los prismáticos con su filtro, venden láminas de filtros especiales, con la normativa ISO, ¿veis? Los sujetamos convenientemente, pues con una monturita de cartón, nada de un celito así en plan cutre, porque puede ser que el celito se te quite y te quedes sin filtro, ¿veis? Ahí lo venden ya en plan comercial, filtros ya adaptados a los prismáticos. Telescopio, esta es una posibilidad, pero esta no la recomiendo porque sufre mucho el telescopio, se calienta internamente el telescopio, ¿veis? Con un prismático, con un pequeño telescopio, si se usa telescopio, filtros totales, ¿veis? Filtro total. Les comento que, bueno, aquí en el curso suelo subirles una vez a que vean el sol y ponemos el filtro solar y estamos observando tranquilamente el sol sin ningún problema, porque es la manera más segura realmente de ver el eclipse. No sufre el telescopio, no se calienta el telescopio, tú puedes estar mirando todo el tiempo que quieras porque es una observación 100% segura. Depende del tipo de filtro, puedes ver el sol de un color, azul, amarillo, blanco. Con el filtro que tenemos aquí en el colegio, en el telescopio solar del observatorio, le vemos de este color. Eso lleva un poco realmente en gustos. Hay unos filtros que son de gelatina, que ya afortunadamente los han dejado de poner en los telescopios que se compran nuevos, porque estos filtros, en la primera observación que haces con el filtro, le quemas. Y no es lo malo que quemes el filtro, lo malo es que te quema realmente el ojo. Entonces, tienes que usar filtros del diámetro homologado, o incluso hay un procedimiento también muy sencillo. Te haces una tapa para el telescopio, aunque no tengas el filtro, haces un agujero mínimo, a lo mejor pues de 1 centímetro, 2 centímetros como mucho, y puedes observar sin filtro por ahí. Es un método que ahora le vamos a hablar de él, si no tienes posibilidad realmente de comprarte el filtro. Se llama diafragmar y bloqueas casi el 100% de la luz del sol. Lo mejor, sin ningún tipo, pues lo que es el filtro. Muchos críos me han preguntado que si las gafas valen para poner en un telescopio. No, porque no tienen la suficiente abertura. Lo que sí valen las gafas es para ponerlas delante de la cámara del teléfono móvil y proteger realmente para hacer la fotografía. Pero yo les digo que no es una cosa que dura tampoco, que disfruten, y más si es el primer eclipse de la persona que lo está viendo. Que disfrute del eclipse, que disfrute realmente de la luz, porque es un fenómeno que muchas veces a lo mejor es el único que vas a ver en tu vida. Entonces, en España no tenemos suerte, porque vamos a ver prácticamente 2 seguidos. Incluso la gente que me dice, pues voy a estar un poco lejos, muévete porque merece realmente la pena. A los alumnos les estoy diciendo que si no quiere nadie llevarles, que le dé la brasa a los padres y que quieren ir a ver el eclipse. Y ya tengo alguna profesora de aquí del colegio que dice que esas malas ideas que les estoy metiendo a sus hijos, digo, es que es un eclipse de sol, es un fenómeno único que cuando vas y lo ves realmente dices, pues efectivamente merecía la pena, por muy corto que sea, ¿veis? Fotografías, bueno, pues hay cientos de tablas en internet de la fotografía en función de las características de la lente, pero ya os digo, no os compliquéis la vida, disfrutar y ver el eclipse. En 1 minuto, 40 segundos, si estáis cerca de la totalidad, no hay tiempo suficiente para hacer, a no ser que lo tengas todo completamente automático. Un amigo mío, excelente fotógrafo, que viene aquí a reparar realmente y hacer cosas en el observatorio, Antonio del Solar, pues resulta que en el primer eclipse que vimos juntos en Zambia, con los nervios que teníamos, se le olvidó quitar los filtros de todas las cámaras que tenía y del telescopio. No pudo hacer ninguna foto de la totalidad, porque resulta que no había quitado el filtro, ¿veis? Cuanto más grande sea la abertura del teleobjetivo, mayor es el tamaño del sol, ¿veis? Pero claro, ya esto requiere un telescopio con seguimiento, requiere ya estar manejando ese seguimiento, o sea que se va complicando la cosa, mientras que si estás observando con las gafas, cuando llega la totalidad te las quitas y a disfrutar, es lo mejor que yo estoy recomendando, ¿veis? Siempre tenemos realmente lo que es el tema de que se ve en el horizonte. Entonces, a ver si tenemos suerte, podemos realmente ver todos el eclipse, con las suficientes medidas de seguridad. Acordaos lo que os he comentado, de intentar estar, si podéis, el día anterior al eclipse, donde vayáis a ver el eclipse, o como mucho, en la mañana del eclipse a primera hora, pero ahí os estáis jugando
el hecho de que quizá pueda haber restricciones de tráfico, que están hablando de este tipo de restricciones, porque ya os digo que se está calculando entre 5 a 6 millones de personas, si nos vamos a repartir por esa franja. Pero claro, pues las zonas cercanas a Madrid, por aquello del aeropuerto de Madrid, de la gente que venga de última hora, se supone que pueden ser las que estén más colapsadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si nos movemos con esas referencias de mapas que os he dado del Google Maps y del Instituto Geográfico Nacional, estar seguros que en la zona que vais a ver el eclipse o que vais a intentar ver el eclipse se ve la totalidad, porque vuelvo a deciros lo de antes, la línea sur de la totalidad pasa por La Moraleja, de ahí para arriba se ve hacia Burgos, en Plaza Castilla no se ve totalidad, ni se ve corona, entonces hay que estar seguros realmente desde donde lo vemos. Pues nada, que tengamos todo suerte. Os recuerdo que tenemos una segunda posibilidad, si no le vemos por alguna razón o por nubes, o no nos podemos mover, porque el 2 de agosto del próximo año 2027 vamos a poder otra vez ser testigos de otro eclipse total de Sol. Así es la mecánica celeste, 105 años sin eclipses y de repente tenemos 2 eclipses totales y un eclipse anular seguiditos. Estas cosas de la mecánica celeste nunca se entienden, pero son así, así que... Pues nada, muchas gracias, espero haberos ayudado y que tengamos todo suerte y podamos ver el eclipse y ya me contaréis qué os parece, porque ya os digo que es el espectáculo más bonito que podemos ver desde este planeta. Buenas tardes y suerte para todos.